Buenas noches, René. Buenas noches, Juan Manuel, qué gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás? Pues bien, acá con el frío de la Ciudad de México, pero todo bien por fortuna. Excelente, excelente. Pues es un gusto platicar contigo, René. Te conocemos hace muchísimos años. Sabemos que eres un extraordinario lector. Sabemos, pero necesitamos saber si confiesas que has leído, René. Pues sí, confieso que he leído, como parafraseando aquella frase famosa del libro de Pablo Neruda, confieso que he vivido, que es el libro autobiográfico de ese gran poeta y escritor chileno. Exactamente, exactamente. Confieso que he vivido, decía Neruda, y ahora nosotros decimos, pues René dice que confiesa que ha leído. Fíjate que en una ocasión, René, que entrevistamos a una persona, él había sido un guerrillero, había estado en la cárcel, estaba baldado de una pierna porque le habían dado unos balazos allá Juan en Manuel, Sonora. te oigo Sí, muy lejos. me oyes muy lejos. A ver, Sí. ahora Lupita, ¿cómo se oye ahí? ¿Se oye bien ahí, Lupita? Ahí ya te oigo mejor. Solo tiene audio en la transmisión. Sí se escucha bien, Juan Manuel, sí te escuchas bien, solo que le haría falta a René unos audífonos. Ah, correcto. Sí. Ahorita que intervino Lupita, la oí muy clara a ella. Ah, perfecto. Entonces voy a hablar un poquito más fuerte. Entonces te decía que en una ocasión que charlamos con un lector que había sido, o sea, así un guerrillero y eso, pero ya andaba en un rollo muy esotérico de pirámides y eso, muy interesante, muy interesante. Y me dio un tip que me parece muy interesante, que lo traigo a colación aquí contigo. Dice él que cuando escuchó el título, confieso que he leído, dice, se remontó a la Edad Media, donde estaba prohibido leer muchos libros, ¿sí? Y él se imaginaba, dice, estar ante un sacerdote, ahí en el locutorio, ahí en el confesionario, diciéndole, padre, confieso que he leído. ¿Cómo ves? En lugar de confieso que he pecado, pues en algunos regímenes políticos casi es un pecado leer. Así es. ¿Desde cuándo, René? ¿Desde cuándo empezaste a leer? Pues mira, yo empecé a leer a los 5 años porque mi mamá me inscribió a esa edad a la primaria. No tuve la fortuna de tener educación preescolar, pero en ese entonces se permitía ingresar antes de cumplir los 6 años. Yo nací en el 57, así es que en el 64, en el 62. Pues, en el 62 entré a la primaria, tenía una maestra que se llamaba Macrina, la recuerdo, de esos recuerdos de la primera infancia, de la segunda infancia, y ella me enseñó a leer y escribir, no se me dificultó. En aquellos clásicos libros de aquella mujer indígena de origen tlaxcalteca que tenía un estandarte, como un estandarte la bandera mexicana, aquellos libros de lectura y escritura de español que había mandado imprimir el gobierno de Adolfo López Mateos, fueron las primeras generaciones de los libros de texto gratuito. Y con esos libros yo empecé a conocer las letras hace ya muchos años. Fíjate que han estado, a mí me ha llegado, seguramente a ti también, de manera digital, esos libros donde está pues la patria, es la patria, ¿no? La hermosa patria, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo asociaba mucho a esa mujer con mi mamá. Mi mamá tenía así el cabello largo y bueno, ¿no? Extraordinarios libros, René. Yo no sé, bueno, tú eres profesor, eres una persona dedicada a la enseñanza por muchos años. Prácticamente saliste de las aulas como alumno y luego entraste a las aulas como profesor. Pero parece ser, René, que el libro de texto, que fue un gran acierto, creo que era Jaime Torres Bodet, el secretario de Educación, sí, con López Mateos, que fue prácticamente el primer libro que entró a
cientos de miles, si no es que millones, hogares mexicanos. Así fue. El gran académico, humanista, poeta, escritor, Jaime Torres Bodet, prohijó el plan de 11 años, y dentro de ese plan de 11 años se instrumentó el libro de texto gratuito para todas las escuelas de educación pública del nivel primario, con esa imagen emblemática que simbolizaba a la patria. Fue un gran acierto porque le dio un gran impulso a la educación pública y permitió que muchas familias tuvieran acceso a aquellos libros de español, de aritmética y geometría, de lengua nacional, de historia, de geografía, como se le llamaba entonces, de civismo, los libros de historia y civismo. Por ahí en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito se pueden bajar esos libros en una aplicación, que estuvieron vigentes esos libros hasta la reforma educativa que implementó Víctor Bravo Aúja allá por 1972 durante el gobierno de Luis Echeverría. Pero siguieron siendo gratuitos, pero cambió con aquella llamada reforma educativa que modificó el plan de estudios y permitió otros libros de texto diferentes basados en otra concepción pedagógica a la que se tenía entonces. Los recuerdo bien porque pues esos son recuerdos imborrables para quienes nos formamos en escuelas públicas. Extraordinarios libros, fíjate, venían poemas de Gabriela Mistral, venían textos de la mitología griega, o sea, todavía con una gran brisa de lo que había hecho Vasconcelos en los años 20. ¿Sí? Pues sí, ahí estaban poemas de Alfonso Reyes, que hablaba del solecito que entra por mi ventana, y también del cura Hidalgo. Ahora recientemente Andrés Manuel López Obrador parafraseó aquellas frases que escribió don Miguel Hidalgo en Costilla en la celda donde estuvo el día antes de su fusilamiento, que van dirigidos a su carcelero que se apellidaba Ortega. Ortega le escribe Hidalgo: tu crianza fina, tu índole y estilo afable siempre te harán apreciable aún con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y que no puede retribuir el favor recibido. Eso estaba en los libros de texto de aquellos años. Una maravilla. Mi maestra de tercero, la maestra Carmelita, me hizo aprenderme ese poema, y todavía mi pariente alemán Alzheimer no me ha visitado, y entonces lo recuerdo como aquellos años. Lo que bien se aprende nunca se olvida, René. Exacto. Ahorita que dijiste solecito, es aquella que decía: ¿qué miras por la ventana? Sí. Miro el sol que ya se va. Exacto. Esos poemas son pues entrañables. La cultura que uno aprendía de aquellos años, sin menospreciar lo de ahora, pues es un aprendizaje para toda la vida. Fíjate, yo estuve en la primaria también en los años 60. El 69 entré a estudiar la normal del estado, ahí en Sonora. Entonces, mis libros que habían sido mis libros de primaria, pues era mi materia prima como estudiante de la normal, ¿sí? Me acuerdo que el 71 fui a hacer una semana de prácticas precisamente a la escuela Vicente Guerrero, donde yo había estado en la primaria. Y no hacía muchos años, pues yo de la secundaria me fui a la normal. Has de haber ido de 15 o 16 años a dar clases. Sí. Muy jóvenes empezaba uno. Bueno, sí. Yo en Nogales, Sonora, tenía alumnos que prácticamente eran de mi edad. ¿Sí? Pues sí. Y ahorita muchos de ellos son escuchas y dicen: profesor, dice, yo estoy más viejo que usted. Dice, bueno, es culpa tuya, ¿no? Porque fíjate que de la edad. A mí me pasó algo
parecido. Yo entré a la normal en el 71 y cumplí años, 15 años en la normal en ese tiempo. Y me mandaron a prácticas en un turno vespertino y di clases a niños de 5º año. Y algunos de esos niños pues, ya tenían 12 y yo tenía 15 y algunos eran más grandes que yo de tamaño. Y me acuerdo que me sentí muy raro porque además me tocó una clase de ortografía, de enseñanza de ge y gui con la diéresis, y pues me sentía muy raro porque pues, eran niñotes y yo tenía 15 años, porque entonces la normal se empezaba a estudiar cuando uno salía de la secundaria. Así como es. A ti te habrá tocado. Exacto. Ahora, lo que quiero decir también es que cuando yo salí, ¿sí? Yo abrevé en esos libros, tanto en la primaria como en la normal, pero cuando yo salí es cuando se iba a implementar esta reforma educativa que tú decías, ¿Sí? de Bravo Aguja en el sexenio de Echeverría. Entonces fue un cambio, pero tremendo. O sea, Así es. de los libros de historia y civismo y geografía, ahora el libro de ciencias sociales. ¿Sí? Pues sí. Acuérdate que también se cambió el método de enseñanza de la lectura y escritura y se cambió el tipo de letra, la famosa letra Palmer, por la letra Script, y se cambió el método onomatopéyico por el método global de análisis estructural. Por eso muchos estudiantes de aquellos años que aprendieron a escribir en Palmer y luego les cambiaron a Script, pues terminaron mezclando las dos letras, y hay gente de nuestra generación que escribe mezclando letras Palmer con letra Script. Y el método global, pues fue una importación de Estados Unidos, porque eran los famosos enunciados, y uno tenía que ir desagregando el enunciado hasta regresar a la letra. La manzana es roja y te aprendías el enunciado y luego ibas bajando a la manzana, a lo roja y luego a la letra. Y en el método anterior, pues era al revés. Ibas juntando primero las vocales, luego las sílabas y las sílabas que se parecían. Pues fue un cambio que implementó la llamada reforma educativa de Víctor Bravo Aguja, que pues modificó el sistema en varios aspectos, incluido este. Así es. Fíjate que a nosotros nos enseñaron a enseñar a aprender como con unos 5 métodos: el silábico, el onomatopéyico, etcétera, ¿no? Pero luego tenía uno que enseñar con el método global de análisis estructural, porque ya había cambiado. Recuerdo que a mi maestro de didáctica, en la normal, el profesor Fernando Aragón Moreno, extraordinario maestro, profesor, le dijimos: maestro, nos ha enseñado 5 métodos para enseñar a leer y escribir a los niños. ¿Cuál es el mejor? Y dice: con el que aprende el chamaco. Es el mejor. ¿No? Entonces uno aprendía con el onomatopéyico, otros con el silábico, otros con otros ¿Te acuerdas métodos? Del de Gregorio Torres Quintero? El de Torres Quintero, sí. Y terminamos trabajando con el método global. Sí, de análisis estructural. Bueno, cosas de las transformaciones, ¿no, René? Sí, así es extraordinario. Sí, así es, Juan Manuel. Correcto. ¿Con qué libro consideras, René, que empezaste a leer? O sea, que tú recuerdes: este fue mi primer libro. El libro completo que yo empecé a leer fue El corazón diario de un niño. Ese me lo regaló mi maestra Mónica en 6º año de primaria. Yo, pues, concursé por la Ruta Hidalgo, que era un concurso que significaba que los niños que tuvieran muy buenas calificaciones podían ir un viaje a la Ruta Hidalgo. Y yo quedé seleccionado a ese viaje, pero éramos muy pobres, éramos 7 hermanos y mi mamá no tuvo los suficientes recursos de mi papá para
permitirme ir a la Ruta Hidalgo, y entonces la maestra Mónica, como consuelo, me regaló ese libro de Edmundo de Amicis, El corazón diario de un niño, que narra pues todas las vivencias vistas desde niño, de toda su experiencia, y me maravilló. Iba a cumplir 11 años, ese fue el primer libro que leí completo, gracias a mi maestra Mónica, que nunca más la volví a ver, pero que recuerdo muy bien y le conservo mucho cariño. Fíjate, ese libro, lo leí, pero después yo se lo leía a mis hijos, ¿sí? A mis hijos pequeños, al dormirse, leíamos, un día, te acuerdas que venía como un diario, ¿no? Sí. Y era muy interesante. Era un diario, corazón diario de un niño. ¿sí? Es un diario. Entonces, era muy interesante porque, además de que te narraba, desde el primer día de clases, ¿no? Lo que pasaba en la clase, pero luego remataba con una historia que les platicaba el profesor. Era una gran lección ese libro. Nos implicó pues el hábito de la lectura, el enriquecimiento espiritual y académico y formal, que mucho agradezco a mis primeros mentores. Sí, así es, como que eran múltiples enseñanzas, porque era la enseñanza del curso lectivo, del aula, del recreo, sí. de todas las condiciones socioeconómicas de los condiscípulos de este niño. Y el escritor tenía la habilidad de transmitir lo que el niño pensaba y sentía y creía. Y uno se sentía identificado pues con ese niño, obviamente. Así es. Pues estamos platicando con el profesor René Bejarano, ¿sí? Extraordinario profesor, extraordinario ser humano, extraordinario lector. Pero te están saludando, René. A ver, vamos a ver. Por aquí está Fernanda Dávila. Saludos, profesor René Bejarano. Hola, Fernanda. Está también por acá Marta Saner. Saludos, profe René, desde Tepejil del Río de Ocampo, Hidalgo. En Hidalgo, ¿cómo no? Víctor Hernández Rocha, saludos cordiales. Saludos, profesor Víctor. René Juvenal Bejarano Martínez. También está saludando por aquí. Fíjate, este chavo que está saludando, Miguel Ángel Carrillo, dice saludos afectuosos, gusto saludarte. Él fue mi condiscípulo en la normal. Ah, mira. Vive en un rancho que está entre Magdalena y Santana, que se llama San Lorenzo. ¿Sí? Ahí está todavía el profesor Miguel Ángel Carrillo. ¿Sí? Gracias, Miguel Ángel, por estar aquí compartiendo con nosotros. Lilia Diana Miranda, hola, qué bueno que están con nosotros. Mari Castellanos, buenas tardes, Mari, gracias por estar con nosotros. Mark Williamson, buenas tardes. Mark Williamson es un sabio, René, es un inventor, ¿sí? Maneja mucho todos los paneles solares y bueno. Ah, muy bien. Está en Hermosillo, nada más que dice que está hoy en nuestro programa para mejorar su español, que no es muy bueno que digamos, así es que ya ves, menuda tarea tenemos, René. A ver, René, ahorita ya me dijiste, bueno, pues prácticamente pues, a los 5 años, los libros el libro de texto, los poemas que venían por allá. También tenemos por acá Virgilio López Ortiz. Saludos. Saludos, Virgilio. Gracias por este contacto. Él me invitó, mi amigo del alma, Virgilio sí. López Ortiz, de allá de Unión Hidalgo, Oaxaca. Sí, exactamente. Lo vamos a nombrar a Virgilio, coproductor ejecutivo. Sí, porque verás, platicamos también con Enrique Aguilar, un extraordinario escritor, y también gracias a los buenos oficios de Virgilio. Entonces, pues leíste el libro de texto de primaria, leíste El mundo de Amicis, el diario de un niño, y en todas estas correrías, René, de tus lecturas desde los 5 años, ¿algún libro que te haya impactado? Pues mira, voy a hacer una broma, ayer te la hice. El libro que me marcó, el primero, fue el menú de Chepina Peralta, porque era un menú, un tomo con pastas gruesas que se cayó del trastero y me descalabró.
ese fue el primer libro que me marcó. Te marcó la frente. Nunca lo leí, pero me cayó encima. Pero ya en serio, pues en la vida uno, por épocas y circunstancias, lee muchos tipos de lecturas. Yo puedo decir que en la época de mi educación secundaria, los libros o las obras que me impactaron, pues fueron las de la literatura española, de aquello que se enseñaba, de el poema del Mío Cid, el Don Quijote, el Mester de Clerecía, toda la literatura española que entonces nos transmitían. Ya cuando ingresé a la normal, nos politizamos mucho, y un libro que me dieron a leer en los círculos de estudio de la izquierda radical en la que participaba fue el Manifiesto del Partido Comunista. Yo creo que lo leí y he de haber aprendido el 10% de lo que decía ahí, pero pues sí me influyó, porque era la época, estamos hablando de la década de los 70, 71. Luego, cuando entré a la universidad, que estudié economía, pues me sirvieron muchos libros de economía, que pues a la fecha sigue siendo una de las pasiones en mi vida. Y ya con el tiempo me fui acercando a la poesía, a lecturas de muy diversos poetas, de muy diversos lugares del mundo y de muy diversas épocas, así, sin un plan formal de estudios. Y cuando anda uno en la política, pues estudia uno mucho de libros de política, ya más recientemente El Cisne Negro de Nicolás Taleb, y los dos libros clásicos de El Homo Videns de Giddens, y ahora los de El Homo Sapiens y otros. He sido un lector bastante afortunado. Cuando tuve la desgracia de estar preso, leí La vida en busca de sentido de Víctor Frank, que fue un preso judío que sobrevivió a un campo de exterminio y creó una escuela de psicoanálisis, de análisis, que se llama logoterapia, y te permite superar los diversos problemas de la adversidad. Y pues desde luego muchas obras de literatura universal, de literatura mexicana, de historia, que pues uno disfruta, grandes autores de diversas épocas. Yo no puedo decir que haya un libro que me haya marcado toda la vida. Puedo decir que por fortuna he leído bastantes libros, y en diversos momentos y en diversas épocas, y uno nunca deja de aprender de los mismos. Sería pues aquí muy largo en ponerse a recordar tantas lecturas de tan diverso tiempo. Algunos de los autores pues tuve oportunidad de compartir con ellos. Por ejemplo, José Pérez Jolote, Juan Pérez Jolote, que escribió Ricardo Orcasitas. Cuando estuve en el Partido Mexicano de los Trabajadores, él todavía vivía, y tuve oportunidad de platicar sobre ese libro, que es un clásico, Los hijos de Sánchez, de Richard Lewis, aquel de Gabriel Careaga, Mitos y fantasías de la clase media en México, en fin, tantas lecturas que uno ha hecho y tantos aprendizajes, y todo de alguna manera influye. Yo diría que mi formación ha sido muy ecléctica y pues abierto a múltiples reflexiones, múltiples formas de escribir y de transmitir, lo cual pues me ha permitido ser pues un lector feliz. Fíjate, por ahí leí yo en alguna parte que dice, a lo mejor uno no puede recordar tal o cual libro, pero como que se va sedimentando en la personalidad. O
sea, lo que uno lee, o sea, se te va quedando como en un sedazo sedimentado, ¿no? Y ahí va, y ahí está, y ahí está presente. Ahorita hablabas del manifiesto del Partido Comunista, por lo menos te aprendiste el principio, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y todo el mundo se alía en contra de él, de Metternich y no sé qué más. Ahora, mencionamos ahorita a Víctor Franklin. Aquí lo comentamos, le dedicamos un par de semanas a ese libro, porque no tiene desperdicio, ¿eh? ¿No? Desde el momento mismo en el que él narra cuando decide quedarse, porque sus padres consiguieron un vuelo para irse a Estados Unidos y escapar de la guerra, y él tenía el gran dilema si se quedaba ahí o se iba con ellos. Irse con ellos pues era maravilloso, iba con sus papás y además escapaba del nazismo. Y por ahí creo recordar así de que su papá lo recibió con un pedazo, o él llevó un pedazo de mármol, ¿no? Y ese pedazo de mármol que venía a ser una cita bíblica es lo que lo hizo que se quedara, ¿sí? Y eso es un gran, fue algo extraordinario para la humanidad, porque con todo y que él ya había estado trabajando en lo que sería su doctrina, la pulió en la cárcel. De hecho, pierde el manuscrito. Y cuando sale del campo de concentración, lo dicta casi de un tirón, lo dicta, ¿no? Fue un gran trabajo, producto de una experiencia traumática, adversa. Te recordarás el episodio cuando él habla de que están en el campo de concentración, en las barracas, y está el frío inclemente, y el objetivo era congelarlos. Los sacaban en la madrugada absurdamente a mover la nieve o a picar el hielo, y el gran reto era sobrevivir. Frank pues fue un sobreviviente que se superó, y de esa experiencia lo convirtió en un punto de inflexión, de ayuda a mucha gente, entre otras a mí, que sirve para superar dificultades. Ese libro es 100% recomendable, sigue siendo muy vigente para mucha gente. Y totalmente nos marca. Vigente. Fíjate, alguien que tuvo una experiencia ahí similar fue Oscar Wilde, ¿sí? Sí, bueno, sí, es otro. Lo acusaron de homosexual y no sé qué más, y fue a dar a la cárcel. Bueno, y un amigo de él, ya que salió, pues le sugirió, ya no hables de eso, le dijo, olvídalo. Y dice Oscar Wilde, no, le dijo. Y escribió un librito que seguramente lo conoces, un libro muy breve, que se llama De Profundis, ¿sí? En donde habla de su experiencia. Y, o sea, ese tipo de situaciones que impactan a un ser humano, gracias a los libros, gracias a la escritura, gracias a la literatura, vienen y nos impactan a los que vivimos 100 años después. Pues sí, hay muchos autores, desgraciadamente, que en vida no logran trascender, y hasta que pasa el tiempo, crecen y su obra se agiganta. Ejemplos hay muchos, y la fortuna es que la literatura permite leer a autores ya desaparecidos físicamente como si estuvieran vivos. Es una especie de una manera de sobrevivir al tiempo, de escribir hacia el tiempo, hacia el futuro. Así es. Fíjate, me encontré este libro. ¿Sabes qué me enteré de este libro? ¿Sí? ¿Sabes quién lo está leyendo ahorita? ¿Quién? Emilio Lozoya. ¿Sí? Se comentó en un noticiero que Emilio Lozoya lo estaba leyendo. ¿Sí? Ah, caray. Entonces, este libro habla de libros. Habla de libros. Y entre otras cosas dice, Irene Vallejo dice, qué curioso, dice, cosas tecnológicas de los años 90, ahorita no las podemos usar, porque no hay cómo, ¿sí? Solamente unos cuantos privilegiados podemos escuchar nuestros cassettes de los 80, porque logramos conservar por ahí, dice, pero fuera de ahí, no se puede. En cambio, puedes agarrar un incunable del siglo XVI
y lo puedes seguir utilizando. Exacto, es una gran reflexión. Ciertamente los libros son pues una gran aportación a la historia de la humanidad y hay que tratar de seguirlos valorando en toda su magnitud y su alcance. Acuérdate que en esa ficción de Fahrenheit 451, Ray Bradbury, en esa sociedad cerrada que describe en el futuro, el Fahrenheit 451 era la temperatura a la que se quemaban los libros. Y entonces la humanidad, en esa historia, para sobrevivir los libros, hizo que cada persona fuera un libro y cada quien escogió el libro que se iba a aprender. Mira, ahí va el Quijote, decían ahí en el bosque. Mira, ahí va la Biblia, deambulando, ¿no? Sí. Yo me aprendería el libro de Chepina Peralta. Para sí. Oye, tú con tu marca aquí, ¿no? Ahí va la Chepina Peralta. Oye, y los bomberos ahí en esa ciudad, en esa sociedad, no apagaban fuegos, ¿no? Quemaban libros. Pues sí, esa ficción que en muchas dictaduras pues se volvió realidad, desafortunadamente. Pues estamos platicando con el profesor René Bejarano. Pues aquí lo trajimos engañado diciendo que iba a ser de 15 a 20 minutos. Ya tenemos más de media hora. Ya estamos abusando mucho de... Pero la verdad es que es un gusto, René, hablar con una persona con tanta sapiencia y con tantas experiencias como tú. ¿sí? Experiencias tanto vividas como leídas, por decirlo así, y mezcladas, ¿no? Lectura con escritura. Pues nos siguen saludando por acá, Miguel Darío Rentería Medina, buenas noches. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Aquí, a ver, ¿quién me faltaba por aquí que también se reportó? Fernanda Dávila, ya la habíamos puesto, pero Martín, Virgilio, pero aquí hay unos nuevos que están saludándote, René, que les da mucho gusto. Mari Rojo. ¿sí? Mari Rojo, de Tláhuac, Ciudad de México. Saludos, Manuel, abrazo, profesor René, gracias de por la Miguel Hidalgo. Mira, nuestro siguiente, el doctor Manuel Santillana, saludos al profe Bejarano, dice. Saludos. Él tiene una sección con nosotros que se llama Arte y Medicina, y es la que sigue, ¿sí? Es la que sigue, nos va a tener que esperar un ratito, porque él entra normalmente 7:30, 7:35, ahora nos va a aguantar un ratillo. Gracias, doctor, por saludar a René. Alejandro Ansúrez, el profesor René Bejarano es todo un personaje, un hombre extraordinario. Saludos, dice Alejandro Ansúrez. Alejandro lo conocí en los sismos del 85. Él vivía en la calle de Bolivia y anduvimos haciendo la reconstrucción ahí en el centro histórico. Me tocó compartir con él. Me da mucho gusto saludarte, Alejandro. Y trabajaron temas de vivienda, René, en esos años. Sí, claro, ¿no? él era damnificado. Yo vivía en el Carmen 41, a 2 cuadras de donde él vivía, y anduvimos organizando a los damnificados del 85, y ahí fui a dar a su vecindad, que se había casi caído. Hicimos la gestión para demolerla y hacer viviendas nuevas ahí en Bolivia 123, si no mal me acuerdo, por ahí, entre Argentina y la calle del Carmen. Pues ahí está una amistad que sigues conservando, René, pues desde hace más de 30 años ya, pues 36 ya tiene tiempo. Ya tiene tiempo. Bernardino Víctor, muy buen programa, saludos, excelente noche, gracias. Gracias, Bernardino. Pedro Carrasco, saludos. Uy, de Campeche. Saludos, Pedro. Qué bien, qué bien. Arturo Ciaupuc. De la hermana República de Yucatán. Arturo, saludos hasta Mérida. Sí, tenemos algunos escuchas ahí en Mérida, escuchas frecuentes, gracias a Arturo. Sí, a ver, ¿quién nos dice por acá? Está un poco, dice Martín señor Juan Manuel, soy su servidor, Martín Sánchez Hernández, que yo abrevio como Saner. Usted me leyó como Marta, jaja. Ok, buen Martín, perdón. Saludos desde Tepeji de Río Hidalgo y nuevamente un saludo al profesor René Bejarano. Sin duda un gran líder y un gran ser humano. Martín Saner. Sí,
Gracias por reportarse. Simri Abimelech Arellano, salud desde Teocelo, Veracruz. Gracias, Simri. Virgilio, que cuente. Órale, a ver, dice Virgilio que cuentes cómo conociste a la mamá de Cuauhtémoc Blanco. A ver. Pues resulta que allá en el barrio Bravo de Tepito, en la calle Jesús Carranza, había un cine que se había dañado por los sismos. A un lado estaba una vecindad, Jesús Carranza 132, y nosotros peleábamos porque el cine que proyectaba películas no aptas para niños ni para adultos, no eran aptas para nadie, como dijera alguna vez Jacobo Zabludowski, pues logramos que se expropiara y se hiciera un proyecto de vivienda. Su mamá de Cuauhtémoc fue a vivir a un campamento ahí en la calle de Joaquín Herrera, y ahí estaban sus dos hijos, que eran de dos matrimonios, Cuauhtémoc Blanco y Ulises Bravo. Y Dolores y yo, que andábamos organizando damnificados, pues nos tocó ayudar a su mamá. Obviamente Cuauhtémoc y Ulises eran muy pequeños, muy jóvenes. No se sabía que sobre todo Cuauhtémoc, que iba a ser un gran futbolista. Y con el tiempo, luego me lo encontré de presidente municipal de Cuernavaca, y en algún mitin de apoyo a Cuauhtémoc, ahí llegó su mamá y me hizo recordar esa historia que estaba registrada en mi memoria, pero aletargada, porque uno vive tantas experiencias que pues solo la vivencia nueva nos permite recuperar. Fue una bonita experiencia. Ahí está ese proyecto en Jesús Carranza 132, y es una gran satisfacción recordar esa historia. Gracias, Virgilio. Marta Elia Castillo, saludos a un gran maestro y líder, profesor. Cuente de sus tardeadas en las calles de Argentina. Oh. Pues mira, ahí en la calle de Argentina, número 55, hacíamos unas asambleas y luego hacíamos tardeadas y juntábamos a los vecinos, hacíamos pastorelas, obras de teatro, llevábamos grupos musicales, hicimos mucho trabajo de base. Alguna vez nos fue a acompañar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en los recorridos que se hicieron después de la insurgencia cívica del 88, fuimos ahí cerca está la Universidad Obrera, en San Ildefonso, hicimos un recorrido, y en esa calle de Argentina 55, que era un estacionamiento, era un terreno que había sido estacionamiento y que luego se utilizó para otros fines. Ahí nosotros nos reuníamos todos los viernes en la tarde-noche y hacíamos convivios con las compañeras y compañeros de las diversas calles ahí de Colombia, Bolivia, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Cuba, de toda esa, y desde luego del Tepito, de González Ortega, de Granaditas, de Aztecas, de Florida, de Tenochtitlan, de Peñón, de Constancia. Fue una experiencia muy gratificante, muy cercana con la gente y muy comunitaria, porque no se pagaba nada. Todos los que llegaban compartían de manera voluntaria su arte, su trabajo, y hacíamos trabajo de formación política e ideológica y de organización para la lucha social. Pues con razón no se le olvida Marta Elia. Sí. Muy bien. También Jesús Antonio Huerta Rivera dice. Allá de San Luis. De San Luis Potosí. Jesús Huerta, un gran líder. Sí. Pues René, mira, antes te quiero hacer una última pregunta, porque ya para concluir, si no se nos va a dormir el doctor Santillana. Oye, pues, estoy en la caja de bateo y qué onda. Ha sido una charla muy, muy ilustrativa. La verdad que estamos muy complacidos, René, de que hayas estado con nosotros. Pero antes de hacerte la última pregunta, me gustaría, Lupita, si puedes poner el cartel, Lupita, me gustaría que me hablaras brevemente, René, de ese maxicráneo. A ver si lo podemos poner, Lupita. ¿Sí? Si quieres verlo platicando mientras Lupita ahí está. Ahí está.
es el maxicráneo, que dijimos, vamos a poner esa foto. Normalmente ponemos una foto acá de nada más, pero dijimos, vamos a ponerla completa. ¿Qué onda con ese maxicráneo? Pues yo tengo la fortuna de tener dos grandes hijas. Una se llama Selene, que es politóloga y compositora de música. La otra se llama Celeste y es artista visual, plástica. Ella concursó para participar en Mexicráneos, que es un certamen que hace la Casa Milán, y que si te seleccionan o si lo seleccionan al artista, su obra se expone ahí en Paseo de la Reforma y luego anda itinerante en diversas partes de la Ciudad de México y del mundo. Y le tocó ser seleccionada esa obra que tú ves, es Mexicráneo, que son cráneos grandes, está hecha en negro con incrustaciones de espejos y hilo y hoja de oro, como se llama la parte que no se ve, que está atrás, y fue muy visitada, mucha gente se tomaba fotos, y para mí fue un gran orgullo porque mi hija se está abriendo camino por ella misma en el difícil mundo del arte. Ella está estudiando ahora una maestría y sigue produciendo arte y de eso vive, y que le tocó eso, y a mí me pareció pues agradable poder compartirles esa experiencia y esa obra que, más allá de lo que representa, pues es un orgullo para mí, una gran satisfacción, y espero que quienes la vean la disfruten porque está muy bien lograda y tuvo mucho éxito. Pues gracias por compartirla. René, para concluir, René, ¿qué estás leyendo? Fíjate que he estado leyendo antologías de poesía. Leí esta, la voy a mostrar, que es la Antología General de la Poesía Mexicana que hizo Juan Domingo Argüelles, y que son como 1000 hojas, y ahorita estoy en las 2/3 partes de la Antología Esencial de la Poesía Mexicana. Si quieres, muévelo un poquito hacia ti. Muévelo un poquito hacia ti para verla. 100 poetas del siglo XV al XXI. La poesía se lee como si fueran piezas de chocolate, pequeñas delicias. Yo tengo por costumbre al día leer 1 o 2 poesías, y la antología permite eso porque permite revisar muchos autores, muchos estilos, muchos momentos de diversas épocas y disfrutarlos a cabalidad. Entonces, ya voy aquí en la 520 de esta segunda antología. Terminé con Antonio del Toro, voy a empezar con Ricardo Yáñez y espero en estos meses terminar de leerla y ahí me voy a seguir. Es una lectura yo recomiendo a todos los políticos leer poesía porque enriquece el vocabulario, enriquece el humanismo, permite deleitarse, comprender y entender las fibras más sensibles del ser humano, identificarse, conocer expresiones del lenguaje y el lenguaje figurado, y desarrolla la imaginación. Son como perlas maravillosas, deliciosas, que uno puede disfrutar porque son extractos de obra que uno puede disfrutar plenamente y se disfrutan. Y como bien dices, uno es, así como somos lo que comemos, también somos lo que leemos. Así es, y la poesía es alimento para el espíritu, sin duda alguna. Así es. Pues muchísimas gracias al profesor René Bejarano. Aquí dice Marta Elia, casi dice qué excelente trabajo de Celeste. Sí, sin duda, sin duda, un trabajo muy, muy interesante. Profesor, pues muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto platicar contigo, que nos compartas tus lecturas. ¿Con qué te despides, René? Por lo pronto, porque se me hace que te vamos a seguir invitando por acá. Hay mucho que platicar contigo. ¿Con qué te despides por lo pronto, profesor? Pues mira, alguna vez me preguntaron
de cuál sería mi epitafio y espero que sea dentro de mucho tiempo, pero mi papá, que en paz descanse, escribía, de algún lugar lo aprendió, y el epitafio que él decía es: aquí yace y hace bien, él descansa y nosotros también. Espero que ese epitafio se pueda escribir dentro de unos 40 años, pero es muy creativo porque utiliza una palabra que se da con la enunciación. Aquí yace y hace. Son como los recursos que utiliza Efraín Huerta, que Elías Nandino. más o menos dice: enloquecido por lo que he sido y por lo que es ido. Esa es la riqueza de nuestro español, y con eso me despido, invitándolos a leer y a escuchar y ver este excelente programa de Juan Manuel Ávila Félix, un amigo de hace muchos años con quien compartimos grandes experiencias y espero seguir compartiendo otras más. Saludos a todos los que se conectaron y especialmente a mi amigo Virgilio. Muchas gracias, René. Un gusto.